Bienvenidos todos a Debatiendo por un Sueño, episodio 2. Ahora vamos a hablar sobre los test psicométricos, aquellos que se hablan que tienen la capacidad de predecir o describir el comportamiento de una persona siguiendo el modelo de descripción de atributos de una conducta. Entonces, por un lado tenemos panelistas a favor y otros en contra. Entonces, vamos a empezar por un pequeño argumento de nuestras muchachas a favor. Bueno, para empezar es necesario comprender que el propósito fundamental de estos test psicométricos va a ser de que van a traducir aquellos conceptos que de cierta forma no son observables, que son más abstractos, como la inteligencia, la personalidad, entre otros aspectos, en indicadores que se puedan medir y sean observables. Entonces, por esa parte podríamos argumentar y argumentamos que justamente la evaluación psicológica, sin estos test psicométricos, pues de cierta forma se basaría meramente en la intuición. Y ojo aquí, de cierta forma, los test psicométricos son un aporte para que se pueda dar un diagnóstico, porque también se suma la entrevista, la observación y entre otros aspectos que son propios son parte del rol del psicólogo. Refuto totalmente eso, porque los tests se habla mucho de que pueden predecir o describir, pero lo que tú estás mencionando sobre la conducta, la inteligencia, no se necesitan test. ¿Por qué? Porque para ver cosas como la inteligencia, nos basta con conocer cómo la persona interactúa con el ambiente, porque mucho se ha hablado también de que alumnos, al momento de rendir exámenes, les va mal, pero al momento de salir al campo profesional les va bien. La famosa historia de Edison va por ese campo, que nos muestra cómo los tests, que pueden ser inclusive exámenes, no llegan a ser eficaces para poder describir una conducta o algunos procesos superiores. Bueno, si bien es cierto, a diferencia del juicio clínico o de la entrevista, estos están contaminados por sesgos, por prejuicios que puede tener un examinador, pero la psicometría ofrece una neutralidad técnica. Es la única herramienta que garantiza que dos evaluadores diferentes puedan llegar a un resultado ante un mismo sujeto. Y como dijo mi compañera, es una forma de que apoye una prueba psicológica. Bueno, es cierto que el test tiene que llegar pues a la misma respuesta a dos observadores, pero también influye el hecho de que, por ejemplo, para entrevistas de trabajo, las personas ya no dicen, bueno, voy a responder lo que yo creo que soy, sino lo que esperan de mí para poder conseguir ese puesto. Entonces, la neutralidad estaría un poco pues sesgada, porque las personas ya saben más o menos cómo responder estos tests por el hecho que son de opción múltiple. Entonces, si bien nadie va a decir que, digamos, un test te dice, tú evitas los problemas, nadie va a decir que sí porque quieres conseguir el trabajo. Entonces suelen mentir y eso es lo que afecta mucho en estas pruebas, aunque sí son parte de la evaluación psicológica. Para complementar, no solamente cuando hablamos de la evaluación psicológica se habla mucho de los test, sino que también tenemos que recordar la importancia de la observación y la entrevista, porque mucho se habla que en un test cualquiera puede mentir, pero el observador, el entrevistador preparado, el psicólogo, por su capacidad para ejercer, puede determinar la mentira a través de los rasgos faciales y de la misma observación de la conducta. La forma en la que se titubea también es un factor clave que nos ayuda a predecir una respuesta falsa, en los casos de las entrevistas laborales. Bueno, primero con lo que tú acabas de decir, justamente, si bien es cierto, se estaría basando en la intuición del psicólogo, sí, pero aquí hay un problema, porque muchas veces también, así como las personas los pacientes o las personas que están siendo tomadas este test psicométrico, pues justamente hay factores externos que van a influir en las respuestas que van a dar también los psicólogos, porque puede depender del tipo de religión que tiene, cómo se encuentra. Obviamente tiene que ver mucho la ética profesional, pero sabemos que hoy en día pues
no está completamente correcta. Entonces, argumentando contra eso y con lo que dijo mi compañera sobre las mentiras y que sí pueden falsear muchas veces las respuestas, justamente se han creado como mecanismos que ayuden a saber cuándo la persona está falseando sus respuestas, por así decirlo. Uno de ellos es el control de tiempos de respuesta, que es para sistematizar el tiempo y para saber cuánto tiempo va a tardar una persona en contestar, y otro que es para saber si la persona, o sea, dar como que ítems que no necesariamente tengan que cumplir ese rol de lo que esperan de ti, sino que necesariamente estás obligado a responder en base a lo real. Bueno, como mencionó mi compañera anteriormente, estos test sirven para medir aspectos humanos como la personalidad, la inteligencia, emociones, y un argumento muy válido en contra es de que muchas veces estos test suelen reducir la complejidad humana, ya que muchas veces las personas no se pueden reducir a un puntaje. Muchas veces estos aspectos emocionales, de personalidad de la persona, no se pueden medir en simples clasificaciones o clasificaciones muy reduccionistas. Por otro lado, en contextos laborales también suelen tomarse decisiones muy importantes en base a los resultados de estos test, y estos test suelen excluir muchas veces experiencia, creatividad, habilidades sociales, por lo que suelen ser muy reduccionistas en esos aspectos, agregando que también suelen ser muy discriminatorios en algunos casos, ya que suelen perjudicar a personas neurodivergentes si no se aplican muy rigurosamente. Para complementar un momento antes de pasar al otro grupo, quisiera hablar también un poco sobre la teoría de respuesta al ítem, que es muy crucial porque en eso se están basando muchos los tests. ¿Por qué? Porque los tests se basan en que los ítems tienen que ser fáciles de responder y entendibles. Pero, ¿qué tanto pueden llegar a describir lo que se quiere evaluar de la persona? Esa es la pregunta. Ya, sí, como nos mencionas, si bien es cierto, las pruebas psicométricas tienden a clasificar, como tú lo mencionas, a las personas. Sin embargo, es necesario considerar que esto es una herramienta para que haya una comunicación de igual a igual entre los profesionales que van a atender a los pacientes, porque al estar estandarizados y al tener puntajes que significan lo mismo, un psicólogo puede saber lo que otro psicólogo ya ha diagnosticado. Entonces, si bien es cierto, sí tienden a clasificar, como mencionas, pero esto lo usamos nosotros, o bueno, lo usan las pruebas psicológicas para que haya una comunicación más igualitaria y una mejor comunicación entre profesionales. Además, complementando, bueno, al haber escuchado todos sus argumentos, tenemos que tener en cuenta que, ojo, no es que con las pruebas psicométricas se busque dejar de lado la entrevista o la observación, ¿no? Sino que más bien se busca complementarlas, ya que, como sabemos, las pruebas psicométricas nos dan una visión tanto cualitativa como cualitativa. Y pues, si lo llevamos, por ejemplo, a un ambiente más de trabajo, a un ambiente más práctico, digamos, se acerca un candidato, se le va a hacer un test para ver si es que tiene el perfil necesario para el trabajo o no. Mediante la entrevista, claro, en la entrevista puede salir con un muy buen perfil. Sin embargo, a partir de los test psicométricos nos puede salir como una persona que tiene una baja tolerancia al estrés, no sabe trabajar en equipo. Entonces, es básicamente los test psicométricos nos ayudan a complementar. Refutando a eso, tenemos que saber que a pesar que los test tienen validez, tenemos que recordar una cosa muy importante que no se nos puede salir. Y es que no llegan a describir más del 50% sobre lo que se quiere evaluar, ya sea una conducta, y lo que se gusta evaluar jamás va a tener una buena validez para poder hablar de una verdadera fiabilidad. También puede ocurrir de que no se puede considerar adecuadamente el contexto cultural o social. Muchas pruebas fueron creadas en Estados Unidos y aplicadas en otros países. El problema sería el lenguaje, ¿no?
cómo cambia las experiencias culturales que son distintas o las formas de educación también. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Les agradezco mucho a nuestras panelistas. Y esto ha sido todo por este capítulo de Debatiendo por un Sueño. Pruebas psicométricas. Hasta la próxima.